Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Corintios, 2 Corintios, y vamos al último capítulo de Corintios, capítulo 13. Vamos al capítulo 13 de 2 Corintios y vamos al versículo 11. Vamos a pensar hoy en el plano de Dios para la vida del creyente. Y el versículo 11 vamos a mirar hoy, vamos a meditar en ese versículo. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Vamos a leerlo de nuevo y de pronto vamos a leerlo todo juntos. 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hace unos meses leí este versículo y me habló bastante ese versículo. Después de 3 cartas, Pablo da a la iglesia de Corinto un plano sencillo pero detallado en un solo versículo que sigue siendo vigente para la vida del creyente para todos los tiempos. Las cartas de la iglesia de Corinto nos muestran una iglesia con serios problemas, los dos que tenemos. Digo 3 cartas porque sabemos que Pablo decía que él había escrito otra carta que no tenemos, ¿cierto? Él decía en esta segunda carta que él había escrito otra carta que no tenemos. Pero los dos que tenemos, y especialmente la primera, sabemos que había serios problemas en esta iglesia. Uno de desunidad, una iglesia desunida, litigaciones entre los hermanos, inmoralidad grave, desorden en la cena del Señor. Imagínense a este momento de la cena del Señor y ahí hay hermanos aquí andando borrachos. Imagínense, ¿cierto? Eso es lo que estaba pasando. Algunos ya a esa hora de la cena, algunos borrachos aquí. El mal uso de los dones espirituales. Cuestionamiento del ministerio de Pablo y aún de su apariencia física. Parece que algunas personas tenían algo en contra de su apariencia física. A pesar de esto, entre algunas palabras fuertes que Pablo aún dijo sobre ellos, él les llama hermanos 21 veces en los 2 cartas que tenemos. El apóstol Pablo les llama hermanos. Él les dice santos 2 veces. Él les dice santificados 2 veces. Les dice iglesia de Dios 2 veces. Y en esta última
versículo o estos últimos versículos tenemos un fuerte deseo del apóstol Pablo por el bienestar espiritual de estos creyentes que él les llama en capítulo 3 como carnales, ¿cierto? Él no podía hablarles como espirituales, sino a carnales, creyentes carnales, creyentes santificados, iglesia de Dios, pero carnales. En esta doxología final tenemos este deseo reflejado del apóstol Pablo para ellos. Entonces vamos a orar para seguir. Padre, en esta mañana, gracias te damos por tu palabra que es una lámpara a nuestros pies. Gracias, Padre, por estas cartas que el apóstol Pablo ha escrito. Estas palabras, aunque palabras duros que él escribió a estos hermanos, pero también, Padre, palabras de deseando el bienestar de ellos, queriendo, Padre, creyentes firmes, queriendo creyentes que agradan a ti en todas sus vidas. Y Padre, sabemos que este mismo deseo de Él es lo que Él, para ellos es lo que Él quiere para nosotros. Porque Padre, esas palabras tenemos plasmados en nuestras Biblias para nosotros en el día de hoy. Y estamos conscientes que necesitamos, Padre, también esas palabras en nuestros tiempos. Guíenos, ayúdenos y Padre, abre nuestros corazones para escuchar lo que el Espíritu tiene para nosotros en el día de hoy. Te pedimos en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén. En el versículo, al principio de ese versículo, el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, finalmente, podemos decir, finalmente, hermanos, para terminar ese discurso, esta carta que él había escrito, me despido de ustedes con estas últimas recomendaciones. Si ustedes se olviden todo lo anterior, no se olviden de estos 5 puntos básicos y detallados para su vida. Quería dejar una cosa resumida de lo que él había hablado en todo lo anterior. Y entonces, dejando con esto y diciendo, por lo demás, hermanos, finalmente, hermanos, palabras en realidad llenos de cariño, sencillez, pero sin duda, usted puede quitar de ahí, Cheo, sí, por allá arriba, está bien. Sin duda, esperando que ellos como iglesia las tomaba en serio para sus vidas. Y esa es la razón por la cual tenemos la escritura, ¿cierto? Para que la tomamos en serio. Ella no es una charla para nosotros. A veces tomamos las escrituras como, ¿cierto? Tomamos este pedazo y aquel pedazo y dejamos esto y dejamos aquello. Como no, lo que nos conviene, lo tomamos. Y lo que no, no. Pero Pablo deja esto para ellos. No importa quiénes somos como creyentes, cuál es nuestra situación actual. La exhortación de Pablo, el plano que él dejó, se aplica a cada situación y tiempo hasta el día de hoy y se aplicará hasta la venida del Señor. Es vigente para todos los tiempos. No tiene fecha de vencimiento.
lo que está escrito aquí. Por lo demás, hermanos, teniendo gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Esto no tiene fecha de vencimiento. Es aplicable para el día de hoy. Es aplicable para nuestras vidas hoy, para todos nosotros que estamos aquí. Y él dice, primeramente, tened gozo, regocijaos o regocijarse. Eso es lo que dice en Tesalonicenses, ¿cierto? El gozo es un ingrediente fundamental de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Eso es lo que nos dice en Gálatas capítulo 5. Dice más, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. El gozo es la evidencia del Espíritu Santo en el creyente, en el Hijo de Dios, en la persona que ha creído en el Señor como su Señor y Salvador. El gozo es parte de la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El gozo. 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aún en tribulación podemos tener gozo. Eso es lo que dice ahí de la iglesia de Tesalónica, que aún en gran tribulación recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. El gozo del creyente, o el creyente debe tener gozo. El gozo del creyente viene directamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuente del gozo verdadero. El gozo es parte integral de la vida cristiana. Es lo que es un creyente. Alegre, gozoso. No solo es un parte integral, es un mandamiento para el creyente, que significa que no es opcional. No es opcional que el creyente sea gozoso. Es lo que produce el Espíritu Santo, pero es lo que yo también debo reflejar en mi vida. Yo tomo una decisión de ser alegre, de vivir gozoso. Me llamó la atención de la definición de gozo en el diccionario bíblico Nelson. Dice, alegría, ¿cómo? Permanente. Dice, alegría permanente que tanto el individuo que cree en Cristo como toda la iglesia, entonces cada individuo creyente aquí, igual como todos nosotros unidos como iglesia, están llamados a experimentar. Entonces es algo que nosotros individualmente y como iglesia debemos experimentar. No es simplemente una emoción, no es solamente algo de emoción, no, sino una calidad de vida basada en la eterna y segura relación del Hijo de Dios
con su Padre Celestial. El hecho que tenemos una relación con nuestro Padre Celestial por ser salvos debe producir, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, debe producir ¿qué? Gozo. Gozo. Es interesante notar que el gozo no se puede esconderse. ¿Es verdad? ¿Se ha pensado eso? El gozo no se esconde. La tristeza sí. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan, pero yo sí recuerdo. Hace unos años, yo creo que 15, 20 años atrás, había un payaso en Bogotá que hacía todo el mundo reír. Pero adentro el hombre tenía una tristeza tanto que se fue y quitó la vida. ¿Recuerdan de él? Yo recuerdo que estaba en las noticias. El hombre era muy conocido en Bogotá como payaso. Y se fue y quitó la vida. ¿Por qué? Porque tenía adentro una tristeza, pero afuera mostraba alegría. Tapaba con algo que era una fachada. Su fachada era gozo, pero el gozo real, hablando del gozo real, no se esconde. La tristeza sí. ¿Por qué hay tantos creyentes tristes? ¿Dónde está el gozo del Espíritu Santo en sus vidas, en nuestras vidas a veces? Y es verdad, hay creyentes, uno está como, casi piensa dos veces y preguntarles cómo están. Porque uno sabe que, no, hermano, es que y van a empezar con una historia tan triste y tan larga de. ¿Es verdad o no es verdad? Es la verdad, hermanos. Y no tienen pena de decir. Cuando nosotros debemos ser como gozosos. Por lo menos la alegría que viene por saber que sus pecados han sido perdonados, que nuestros nombres están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Y como hemos hablado por la mañana, que un día vamos a estar, ¿dónde vamos a estar, hermanos? En la presencia del Señor. Salmos 16, la última parte del versículo 11, dice, en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Plenitud de gozo, ¿cómo es? Un chiquitico, un pedazo así, chiquitico de gozo. No, hay plenitud, hay bastante gozo. Sobra el gozo. El resultado de estar en la presencia del Señor es gozo. Y me llama la atención que en Hechos capítulo 2, versículo 28, que es la cita, el apóstol Pedro citando este versículo, Salmo 16, y utilizando, no sé si él está utilizando el Septuaginta,
o lo que la versión de aquel tiempo, la traducción que él utilizaba, no sé, pero él dice, me llenarás de gozo con tu presencia. Es un hecho. Hermanos, la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿qué hace? Produce gozo. La presencia del Señor en nuestras vidas produce gozo. Entonces, es imposible, en teoría, que debe ser la práctica para el creyente no tener gozo. Debe ser en la práctica, hermano. No solamente la teoría. Debe ser en la teoría es así, pero debe ser en la práctica. A menos que en nuestras vidas hay pecado. Sabemos que David fue consciente de la pérdida de gozo en su vida cuando pecó, adulteró con Betsabé y el homicidio de Urías. Él dijo, clamó a Dios, vuélvame a mí el gozo de mi salvación, porque había pecado, ¿cierto? Es obvio que el pecado quita de nosotros el gozo de nuestra salvación y por ende impide la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, la necesidad de tomar la acción necesaria cuando el pecado hace su presencia en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, Pablo dice a la iglesia de Corinto, tened gozo. Entonces, si no tenemos gozo, ¿qué debemos hacer? Tenemos que hacer lo que es necesario para que tengamos gozo, ¿cierto? Perfeccionaos, dice el segundo cosa. El anhelo de perfeccionarse debe ser una característica del creyente. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. David dijo que el guardar la palabra de Dios le llevaba a no pecar contra Dios, de ser perfecto. Dios había dicho a Israel que fue repetido por Pedro, sed santos porque yo soy santo. El deseo de Dios es que nosotros seamos y que es perfectos. Hermanos, no crean la mentira del diablo que Dios no está buscando creyentes perfectos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona salva, sea como perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfeccionarse no es pasiva ni opcional. Es un mandato y es individual. Es un mandato y es individual. Entonces, siendo individual, ¿quién tiene que hacerlo? Es cada uno de nosotros. Tenemos la responsabilidad de perfeccionarnos. Usted como creyente tiene que perfeccionarse. Cada uno tiene la responsabilidad de perfeccionarse, de ser más maduro, más completo, más íntegro, más puro hoy como ayer. ¿Cómo estamos hoy? ¿Usted es más puro hoy como fue ayer?
Si usted fuera a poner su vida en la radiografía de Dios, ¿cómo está su vida hoy como ayer? ¿Es más pura o bajo la lupa o la microscopio? ¿Cierto? Microscopio es mejor. Más. ¿Cómo están nuestras vidas bajo el microscopio de Dios hoy como ayer? Esto es lo que está hablando ahí, perfeccionándose. Y es algo que yo no tengo que hacer con usted. Yo no tengo que estar andando a cada mano. Hermana María José, ¿cómo está usted hoy como ayer? ¿Usted está más limpio hoy que ayer? No, es usted. Es cada uno de nosotros. Tenemos que hacer eso. La Biblia interlineal dice, estén siendo ajustados completamente, indicando es un proceso continuo en nuestras vidas. Es algo que cada día está haciendo en nuestras vidas. Nunca podemos levantarnos un día y decir, yo soy perfecto, ya. Un creyente contento con su estado espiritual, su conocimiento de Cristo, es un creyente que ya no está que no está perfeccionándose. Que no necesita escuchar las prédicas de los demás. Hermano, esa pasa. Hay personas que no vienen a los cultos porque yo no necesito escuchar. Yo ya sé qué van a decir. Yo he escuchado de personas acá. Que yo no necesito ir a los cultos porque yo ya sé. Yo sé todo lo que van a decir. ¿Acaso son profetas? ¿Ah? Hermanos, necesitamos perfeccionarnos cada día más. Y eso es lo que Pablo dice a esos creyentes. Consolaos, exhortar, animar y confrontar. Hay creyentes que siempre se quejan porque dicen que nadie los visita. Ay, es que yo tengo un problema y nadie me viene a visitarme, que yo estoy desanimado y que tengo este problema y que no sé qué y no sé cuánto y etcétera, etcétera. Sí hay la necesidad de consolar, de animar a los unos a los otros, ¿cierto? La Biblia nos dice, pero aquí no es el sentido. Aquí no está hablando que yo voy a usted o usted viene a mí o viceversa, no. Aquí habla que cada uno de nosotros se consuela a sí mismo. Es individual otra vez. Que usted misma se consuela a sí mismo. ¿Cómo así? ¿Cómo es que usted mismo consuela a sí mismo? Pero eso es lo que dice el versículo, ¿sí o no? ¿Eso es lo que dice o no? Yo soy un tonto. ¿Estoy equivocado o no? Vamos a mirar. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos ¿qué? Esperanza. Romanos nos muestra que el consuelo viene de las mismas escrituras. Que nos cuenten cómo Dios obró en las vidas de las personas del Antiguo Testamento, mostrando su fidelidad en su plan para con su pueblo y de
forma podemos consolarnos. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal constricción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se cansa hasta desmayar, para que estemos consolados. Mirando a Jesús para que nosotros mismos estemos consolados. Tantas veces pedimos la consolación del Señor porque estamos mirando adentro o a donde no debemos mirar y no a lo que Dios ha hecho o puede hacer en nuestras vidas. ¿Es verdad, hermanos? Empezamos a mirar a la mano fulano, empezamos a mirar la falta de billete en el bolsillo, empezamos a mirar a esto, empezamos a mirar aquello y empezamos a perder la visión de la cruz y perder la visión de Cristo. Sus promesas, etcétera. Porque no estamos leyendo las Escrituras. Casi puede asegurar, hermanos, que una persona que está quejándose no está leyendo las Escrituras por sí mismo. Y yo quiero que la próxima vez que usted empieza a quejarse, mira si usted está leyendo las Escrituras como debe leerlas. Porque yo creo, no soy profeta ni nada de eso, pero yo puedo asegurarte que usted no está leyendo las Escrituras como debe leer. Usted está mirando a otros por otros lados. Tiene sus ojos puestos en otras cosas, pero en las Escrituras, en el Señor no está mirando. Sed de un mismo sentir. Él dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir. Vivimos en tiempos cuando no hay absolutos, ¿verdad? Donde no hay absolutos. La opinión de uno tiene el mismo valor del otro. De 100 personas podemos tener 90 opiniones o más, no importando si pueden sustentar su opinión o no. ¿Cierto? Esa es la sociedad en que vivimos. A mí me parece es suficiente. Y pare de contar. El hecho que yo digo, a mí me parece, eso es todo. No importa si yo tengo evidencia ni nada. Al hecho que a mí me parece, eso es suficiente. Pablo dijo a los creyentes de Corinto que es necesario ser de un mismo sentir. En Filipenses él dijo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrenable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, hay algo de consolación en Cristo. Hermano, eso me llama mucha atención, porque no dice si hay una cantidad grande de consolación en Cristo, no, dice algo, alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, tener el mismo sentir. Romanos
15:5, pero el Dios de la paciencia y la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener eso para glorificar a Dios. Un mismo sentir. Uno de los fenómenos de la iglesia primitiva fue esto. El mismo sentir. La iglesia avanzó, la iglesia hizo grandes cosas porque eran de un mismo sentir. Miles de personas fueron salvos en un día porque la iglesia era de un mismo sentir. Cuando llegamos a Corintios, no, yo soy de Apolos, yo soy de esto, yo soy de aquello, yo soy de no sé cuánto. Y ese es lo que tenemos de hoy día, pero tenemos más que Apolos, más de Pablo, más no, tenemos miles. ¿Cierto? Solamente tenemos que abrir YouTube y tenemos un sancocho de personas para seguir. Tristemente las iglesias han perdido ese sentir. Vivir en paz. Tampoco el vivir en paz es opcional. Ni tampoco es si otros están en paz conmigo. No dice eso. No dice, si otros están en paz conmigo, yo vivo en paz con ellos. Tampoco está hablando de paz de saber que sus pecados son perdonados. No está esto. Yo tengo paz con el Señor, pero vivo como enemigo en la casa, en el trabajo, con los vecinos. Pero yo tengo paz con el Señor. ¿Hemos escuchado eso? No, es que yo tengo paz. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El sentir aquí es que nosotros tenemos que ser emisarios. ¿Esa es la palabra correcta? Emisarios de paz, no receptores de paz. Yo tengo que vivir en paz con todos. Yo tengo que buscar la paz. Yo tengo que ser el que hace la paz. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto que depende de quién, de mí. ¿Qué tengo que hacer? Estar en paz con los que están en paz conmigo. Está en paz con todos los hombres. Nosotros tenemos que ser emisarios de paz. Tenemos que ser embajadores de paz. Tenemos que ser las personas que hacen la paz, que buscan la paz, que promocionan la paz. No los que están prendiendo los fuegos ahí. Y tristemente, muchas veces somos los que prenden la llamita. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Hermanos, el versículo no termina ahí.
Hay una causa y efecto en este versículo. El tener paz, el perfeccionarse, el consolarse, el ser de un mismo sentir, el vivir en paz conlleva que el Dios de paz y el amor está con nosotros. Este I aquí me parece que tiene que ser una I grandote. Y el Dios de paz y amor estará con nosotros. Es un hecho. Es el resultado de tener gozo, de perfeccionarse, de consolarse y de ser de un mismo sentir y de vivir en paz. ¿Qué pasa cuando, bueno, debo preguntar a los hombres, ¿cierto? Hombres, ¿qué pasa cuando ustedes ponen la olla en la estufa con agua y ponen la olla en la estufa y prende la estufa? ¿Qué pasa con el agua? Se calienta, ¿cierto? Se calienta el agua, es obvio. Hermanos, cuando nosotros, ¿qué paz va a pasar en nuestras vidas cuando nosotros tenemos gozo, vivimos con gozo, cuando nosotros estamos perfeccionándonos, cuando estamos consolándonos nosotros mismos, cuando sentimos o cuando somos de un mismo sentir unos con otros, cuando estamos viviendo en paz? ¿Qué va a pasar en nuestra iglesia, en nuestras vidas? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? El Dios de paz y de amor va a estar con nosotros. ¿Creemos esto o no? Eso es lo que él dijo. Eso es lo que Pablo dijo a estos creyentes. ¿Creemos esto o no lo creemos? No, pero hermano, es que sí, eso es lo que dice la escritura, pero usted sabe que eso no es así que tan fácil. Eso es lo que dice la escritura, hermanos. Hermanos, tenemos que poner el agua en la olla y ponerla en la estufa y prender la estufa para tener agua caliente. ¿Cierto? Así es tan sencillo. Si nosotros queremos que el Dios de paz y de amor estará con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vivir, tener gozo, perfeccionarnos, consolarnos, tener el mismo sentir, vivir en paz. Hermano, eso es lo que dice la palabra. El Dios de paz y de amor estará con nosotros. No puede ser otro resultado. Eso es lo que dice Pablo. No puede hacer otra cosa. Como la olla sobre la estufa calienta el agua, el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Y nuestra responsabilidad es seguir el plano de Dios y cumplir su diseño en nuestras vidas. Como individuos y como iglesia. Para terminar voy a contar una historia pequeña. Cuando hicieron el Titanic, sabemos que es el Titanic, ¿cierto? Este buque que se naufragó en su primer viaje. Había
3 millones de remaches en este buque. 3 millones, dicen. Para fijar las láminas de hierro a los lados, ¿cierto? En aquel tiempo no soldaban las láminas, eran por remaches. 3 millones de remaches. Los ingenieros habían en el plano, habían estipulado que el proceso para cada remache durara 4 minutos con 4 hombres. Tenían que calentar ese remache y con porra tenían que clavar esos remaches. Con el afán de terminar el buque, los hombres, entre ellos, decidieron que si ellos escogieran 4 hombres grandes en vez de 4 hombres no cualquiera, cogieron 4 hombres como Everett. ¿Dónde está Everett? Por allá. Si ellos cogieran 4 hombres como Everett y no 4 como Tito, 4 como Everett. Y ellos podían machar o remachar esos remaches en 20 segundos. Imagínense, 20 segundos. El proceso recortaron de 4 minutos a 20 segundos. Bueno, eso es lo que cuenta en la historia. No pueden asegurar nada. Los investigadores hoy día no pueden asegurar nada porque el Titanic está en la profundidad del mar donde nadie puede llegar allá y nunca lo van a poder sacar. Pero hay hipótesis que es posible que este proceso puede haber tenido parte en el accidente, que los remaches no eran bien fijados como tenían que ser, ¿cierto? Por el proceso del... El punto, si nosotros no estamos viviendo nuestras vidas conforme al plan de Dios, ¿cierto? Entonces, es la razón por la cual nosotros vivimos vidas tan mediocres, ¿cierto? No disfrutamos de la comunión con Dios, de la comunión entre hermanos, del gozo, de todo lo que Dios tiene para nosotros como cristianos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, hermanos. Y en el próximo estudio vamos a hablar de versículo 14, creo, de 2 Corintios, capítulo 13. Que el Señor les... Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias te damos. Y queremos, Padre, darte gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies. Gracias, Padre, por la exhortación de tu palabra. Padre, necesitamos mirar a nuestras vidas, cada uno de nosotros, porque de verdad, Padre, necesitamos vivir
tener gozo en nuestras vidas. Tanto tenemos para tener gozo. Padre, cuando pensamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Padre, cantamos el gozo del Señor, nuestra fortaleza es, pero Padre, entre lo que cantamos y entre lo que vivimos muchas veces no hay mucha verdad. Ayúdanos, Padre, perdónanos, porque tenemos que confesar que muchas veces hemos pecado. Aún en perfeccionándonos, en consolándonos, en tomando, Padre, consuelo de tu palabra. Padre, hemos sido muy durosos, muy infieles, sin fe, fluctuantes. Y Padre, del mismo sentir entre hermanos, Padre, no hemos muchas veces, Padre, vamos a nuestro lado en vez de estar del mismo sentir. Y Padre, de vivir en paz. Tenemos que reconocer, Padre, que hemos pecado también. Y por ende, Padre, tú no estás con nosotros en la manera que tú has prometido estar. No hemos experimentado la plenitud de esta presencia tuya en nuestras vidas. Padre, queremos pedir que tú estés obrando, tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas en el día de hoy. Encomendamos a ti, Padre. Nos encomendamos pidiendo tu dirección en nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén.